distinguido panel, como siempre. Está con nosotros la doctora Cristina Balinotti, que es psicóloga y además escritora. Está también Mariela Dabá, fundadora y CEO de Red Shoe Movement, una compañía de capacitación y liderazgo femenino. Y también nos acompañará el periodista Luis Sosa. Y para comenzar, les quiero preguntar a todos ustedes, ¿qué es el feminismo para cada uno de ustedes? Vamos a comenzar con la doctora Balinotti. Buenas tardes, doctora. Buenas Bienvenida. tardes, qué placer estar contigo. Bueno, el feminismo debemos analizarlo desde otro ángulo. Todo ismo tiende a la radicalización, tiende a los extremos. Muy pocos ismos se salvan, como el ecologismo, por ejemplo, o el idealismo. Pero el ismo, en este caso aplicado a la feminidad, el feminismo, ha sido una propuesta ideológica. Se ha transformado en un partido político de oposición, es decir, como si existieran en la vida el partido político de los hombres y el partido de las mujeres. Entonces esto se ve en términos agonísticos. ¿Qué es esto? En términos de pelea. Entonces, el feminismo ha logrado, por supuesto, muchas cosas a las cuales estamos agradecidas, libertades civiles, legales, pero no ha ahondado, no ha hecho un buceo de profundidad acerca de cuál es la esencia de la mujer. Como nos pasamos tantos años sojuzgadas, siglos de sojuzgamiento, viendo la feminidad desde el ángulo masculino como una debilidad, bueno, entonces realmente decidimos irnos del lado del hombre y decir, vamos a hacer todo lo que él puede hacer, porque esta es la fórmula para el éxito, es decir, ser aguerridas, ser líderes, pero está bien, todo eso es muy válido y lo podemos hacer, pero hemos perdido lo único, porque el feminismo desde mi punto de vista ha sido una pesadilla para la mujer, lo único que debíamos haber conservado, que es nuestra esencia pacificadora de mujer. Esto es lo que yo creo. Por otro lado, después de 3 olas organizadas de feminismos, la mujer cada 8 segundos en Estados Unidos está siendo golpeada, abusada, cada 15 segundos en el mundo, y sigue cobrando mucho menos que el hombre. El hombre creo que son 70 centavos por el dólar que cobra el hombre. Es decir, ¿qué hemos ganado? Hemos perdido bastantes cosas. Yo creo que tengo ya a una convente quedé endeudada con la doctora aquí y le quería hacer una pregunta. ¿Cómo han contribuido las agresiones sexuales de este productor de cine, por ejemplo, Harvey Weinstein, a las mujeres? ¿Cómo ha contribuido esto al movimiento feminista? ¿Usted cree lo ha impactado de alguna manera significativa? Y lo ha impactado, sí, porque le ha echado leña al fuego, ¿no? Le ha echado leña al fuego. Sin duda es un cambio de paradigma cultural en el cual la mujer, que quiere decir un cambio de costumbres y un cambio de ideas, de formas de pensar, en el cual, bueno, la mujer ahora tiene una voz. Entonces eso es muy importante y sobre todo por el apoyo del periodismo, que antes por ahí se reía, ahora el periodismo está detrás de esto, ya no son casos aislados, es importante. Pero yo quería hablar respecto de lo que dijo tu oyente, con mucha claridad. Él estaba diciendo, en definitiva, que tenemos que ir hacia la igualdad complementaria, es decir, que todos tenemos diferencias y esas son las diferencias que nos unen, lejos de separarnos. Y el feminismo ha querido justamente separarnos y crear algo dilemático, es decir, diferencias, en lugar de ser complementarias, son diferencias dilemáticas, que son diferencias de choque, diferencias de la guerra con el varón. El feminismo ha hecho una guerra contra el varón. Y en realidad lo que tenemos que hacer, como decía la Madre Teresa, si estás a favor, si estás en contra del hambre, trabaja a favor de la comida para todos. Si estás en contra de ciertas estructuras, trabaja a favor y no en contra, justamente de alguien que es tu complemento y que es muy importante en la sociedad con la mujer, que es el hombre. Todos queremos igualdad de género, pero no la mayoría de las mujeres son feministas. Entonces me pregunto, ¿existe algún tipo de estereotipo atado al label, ¿no? Al feminismo por sí? Claro, lo que pasa es que las mujeres feministas son mujeres
hombres, porque nos hemos acercado justamente a la conducta del hombre. Eso está mal, lo tenemos que condenar. No, es la manera, es el ejemplo que ha tomado la mujer en la sociedad y un ejemplo aparentemente exitoso. Entonces vamos a copiarlo, pero esa no es la salida. La salida es encontrar nuestra propia esencia y, como te contaba antes, la feminidad es muy fuerte. Es un gran poder, y entonces tenemos que explorarlo. Dejémonos de hablar de la mujer con pantalones y exploremos el valor de nuestra falda, de nuestra pollera o saya, como se diga en los distintos países. Porque allí está el poder de recuperación, de ir de un feminismo que es un ismo, como te explicaba, a ir a una feminidad integradora que yo llamo holística. Es decir, Por otro lado, Luis, esto nace muy atrás en el tiempo, en los años 50, 60. Sabes que Betty Friedan, que fue una de las grandes feministas, junto con Simone de Beauvoir, dijeron que en aquella época se le vendían electrodomésticos a la mujer cada vez más sofisticados para que se quede contenta y se sienta reina de lo que ellos llamaron el campo de concentración laboral. Y entonces la pregunta ahora es, si acaso los medios de comunicación no le están vendiendo a la mujer un ideal de vida ejecutiva fuera de la casa para que se sienta la reina del confortable campo de concentración laboral. Es decir, ¿qué hemos ganado? No, hemos perdido mucho. Mariela, Lo que pasa es que tenemos que volver a las bases biológicas. Estamos perdiéndonos en algo que no está muy claro. En el origen, en la prehistoria del hombre, el hombre salía a cazar, salía a buscar el alimento y la mujer se quedaba manteniendo el refugio tranquilo y se ponía una flor en la cabeza. Esta es la parte biológica que nosotros queremos de alguna manera torcer, cambiar con toda la civilización. Es decir, que la biología le cedió paso a la civilización y estamos realmente en un problema las mujeres, porque además de salir a trabajar tenemos que volver a atender nuestros hijos, a hacer muchas cosas. Por eso hay que decirle a la mujer que si tiene que trabajar, que si quiere ser exitosa, que lo sea, pero que no tenga hijos, porque a los hijos hay que educarlos y hay que estar en la casa con ellos los primeros por lo menos 3 años de la vida. Desde el punto de vista psicológico son los primeros 6 años. ¿Por qué? Porque existe un año posterior, por ejemplo, al nacimiento del niño, que se llama parto extrauterino, en donde el niño necesita estar portado por la madre, por los olores de la madre, por el ritmo cardíaco de la madre, no de una nani, no de una guardería. Es decir, estamos confundiendo las cosas y estamos dejando daños colaterales que generalmente son nuestros hijos. ¿usted no trabajó cuando tuvo sus hijos, doctora? Yo trabajaba y dejé esos primeros 6 años en un 60% mi trabajo. Pero porque lo que pasó con el feminismo, y hay que decirlo claramente, es que ha castrado al hombre en sus funciones, ha castrado al hombre. El hombre ahora dice, bueno, si ella gana más dinero que yo, si las mujeres van a un banco de espermatozoides y realmente tienen un hijo ellas solas, ¿cuál es mi rol en la sociedad? Si el hombre está desubicado y no ha creado un movimiento para él, porque bueno, sigue también aferrado a viejas consignas. Como decía la oyente, lógicamente el machismo ya no funciona, pero las mujeres tenemos que darle permiso, recuperar al padre, la función del hombre en la casa, que es tan importante, que ahora se perdió, porque las mujeres podemos ser mamá, papá, salir a trabajar, es decir, no necesitamos al hombre, y esto es realmente abortar el equilibrio de la naturaleza. Yo dije, el feminismo es un partido político de oposición, es política y es ideología. Yo tampoco soy trampista y reconozco también algo que favoreció el movimiento Me Too, y es la capacidad que tiene este presidente de decir lo que piensa, por decirlo de esta manera. Y entonces es como que dio permiso de poder salir y hablar y decir con el sentimiento todas las cosas que se nos ocurran. Entonces esto fue positivo en el sentido que las mujeres abrieron los canales de expresión y empezaron a declarar y a denunciar lo que le había sucedido. Y me pregunto cómo el hashtag, el numeral, ¿no? Sí. ¿Cómo eso ha unido a las mujeres feministas por todo el mundo? Bueno, lo que pasa es que hay una democratización de los medios de comunicación, que bueno, una horizontalización en la que bueno, a través de los medios nos podemos unir y nos enteramos de todo, algo que antes no sucedía.
antes vivíamos en una sociedad más verticalista, nos costaba mucho más enterarnos de esas cosas. Entonces, en este sentido, también la época posmoderna, con toda esta irrupción de la tecnología, ayuda muchísimo a la expresión de todo, ¿no? De lo bueno y de lo malo, de lo positivo y de lo negativo. En este caso es positivo que la mujer denuncie algo negativo de esta manera y que estos hashtags se hagan, se universalicen, ¿verdad? Yo creo de todas maneras que el tema de la mujer y el tema del feminismo es algo que hay que profundizarlo todavía mucho más. La violencia de género, ¿cómo digamos, la violencia contra la Sí. mujer? Claro, la violencia, fíjate, violencia viene del latín vis, que da origen a viril y a varón. Es decir, que en el fondo de la historia, el hombre es el que crea porque tiene esa fuerza hormonal para crear la violencia, y la mujer no. Entonces de ahí fíjate, todos los asesinatos casi todos son de parte de hombres, porque hay una violencia, ¿no? Que inclusive da origen a la palabra Viagra, fíjate vos, al medicamento, que es la que está provocando todo esto. Y lógicamente las mujeres lo hemos padecido, nos han subsumido por mucho tiempo, nada más como empezó todo esto por la fuerza física del hombre, que es mayor. La mujer comenzó a ser sojuzgada en la época neolítica, después de la revolución agrícola, y de ahí en más siglos de sojuzgamiento, hasta que la única salida, porque es como una pava a presión, ¿verdad?, fue el feminismo, con todas sus connotaciones políticas, sin duda. Ahora, usted en su consulta, hablemos del rol de la mujer en la sociedad, y ¿qué le cuentan a usted sus pacientes en cuanto al rol que toman en la sociedad, de repartirse en la familia, el mundo laboral? Lo que pasa es que la mujer vive su éxito laboral, la mujer que tiene familia con hijos, con mucha culpa. Por mucha culpa, porque deja a sus hijos en la casa, y entonces eso le hace daño, y eso de alguna manera la transforma en algún sentido en una mujer autodestructiva, porque llega un punto que empieza ya a trabajar mal, porque empieza a darse cuenta que hay muchas cosas que están faltando en la casa. ¿Y cómo lo compensa? Bueno, la mamá cajero automático, le damos dinero al hijo, ¿verdad? A veces son hijos con trastornos severos, que necesitan de la mano y de la voz de la madre. Tenemos el caso de la tragedia de Parkland. Sí, tenemos muchos otros casos de chicos con serios trastornos psicológicos y emocionales que han sido abandonados sin quererlo, porque estamos así como en un río, esta cultura nos va llevando y no tenemos de una rama de donde agarrarnos. Usted ha escrito un libro sobre el feminismo, ¿verdad? Yo tengo 8 libros escritos, un libro que da una alternativa que se llama Feminidad Holística, tu esencia de mujer. Así se llama el libro. Que se encuentra en Amazon, y es un nuevo movimiento que no es un ismo, sino que, por eso yo digo que soy femenino holística, para mantener el equilibrio. Gracias. Luis, unas palabras finales, 20 segundos.